En Gretel y Hansel, Oz Perkins pergeñaba un dispositivo fantástico que venía a proponer nuevas formas para un imaginario popular. La propuesta, sin embargo, nacía tocada por la incongruencia, pues aquel dispositivo, comparable a los de Lucille Hatzihalovich, tenía que amplificar el diálogo con lo tradicional, sin poder hacer otra cosa más que encerrarse sobre sí mismo. El problema, claro, no son las formas per se, sino su uso. Por ejemplo, Evolution se construía sobre asuntos como la cuestión de género o la sexualidad, sin que estos sirvieran jamás a la actualidad, pues su meta no era sino conformar un universo de ficción que funcionara bajo una lógica particular. Gretel y Hansel, por el contrario, buscaba la cuadratura del círculo, al tratar de poner a dialogar este tipo de dispositivo con una naturaleza popular que le era de todo punto inaccesible. En Longlegs, Oz Perkins insiste en estas mismas claves, pero si ya se antojaba una mala idea aplicarle las citadas formas a un relato popular, no resulta una ocurrencia mucho más feliz hacer lo propio con el imaginario de los Estados Unidos profundos, donde las estéticas del cuento oscuro han de dialogar con lo siniestro que habita aquí en la comunidad protestante yanqui. Engolfado en su dispositivo, Perkins no filma las ritualidades ni las inversiones propias de una religión que es, en sí misma, una ruptura con el orden natural, por lo que el discurso de Longlegs es aún más simple y difuso que el de su antecesora. Cabe entonces preguntarse si es tan buen cineasta aquel que confina los elementos de su puesta en escena bajo luces amarillas hasta que se vuelven inertes, según deja tocada de muerte una narración que empuja al film a tener que explicar toda su historia mediante un montaje final, sincopado y con voz en off. Estos dos problemas también ocurren porque Perkins no sabe sustraer información. Busca ser enigmático y para ello quita elementos esenciales de la narración y la puesta en escena para más tarde pecar de exhibicionista justo allá donde sí debía haber sido sustractivo. Los problemas crecen, y solo quedaría argumentar que las formas artificiales del autor, montadas casi con un metrónomo y rotas a base de absurdos rasgados sonoros, podrían estar forjando o el interior de Lee Harker, la agente del FBI que interpreta a Maika Monroe, o la naturaleza falsaria de la citada comunidad americana, afectada por una satánica forma de mal. Pero estas dos hipótesis también vendrán a ser cuestionadas por este espectador. Respecto a la forja de unas estéticas en sintonía con el interior de un personaje traumado, la aburrida y monolítica Lee Harker se antoja, siendo un poco malos, una Clarice Starling de AliExpress. Ambas son, a grandes rasgos, el mismo personaje, una agente del FBI rarita a la que le endilgan el caso chungo. Pero frente a la compleja escritura de Ted Talley, la sutil interpretación de Jodie Foster y el emocionante desvelo del trauma de El silencio de los corderos, Perkins construye un personaje femenino mohíno, cuya naturaleza inerte está lejos de expresar con elocuencia su problema personal. Sí, el trauma de Harker vive enterrado entre el sugerente material que maneja Oz Perkins, nunca desplegado con complejidad, y las trampas de guión en lo tocante al argumento. Una pena, pues la idea de montar un film sobre un personaje vaciado puede dar lugar a obras elevadas. Pero, para ello, la puesta en escena debe crecer sobre los gestos fosilizados del personaje en cuestión. En cuanto a lo segundo, a lo de imaginar que el dispositivo de diseño es, en verdad, un agente normalizador del material bruto del inconsciente, es decir, una construcción social que frena el acceso de lo siniestro mientras lo revela en su artificiosidad, este espectador también es escéptico. Aquí podemos volver a citar a Refn, concretamente su The Neon Demon, cimentada sin miedo sobre una imagen vogue que se muestra a sí misma como contenido latente, bruto, cuando se trata en verdad de una imagen vacía, domesticada por la sociedad de consumo en el tránsito hacia lo manifiesto, de modo que las pulsiones verdaderamente oníricas, siniestras, acaban por filtrarse contra el propio dispositivo desde el fantástico y el terror.
Si Longlegs fuera una apuesta estilizada en estos términos, la carcasa acabaría por desvelar igualmente un vacío enigmático y lo siniestro vendría dado por la imagen bruta. Pero a Perkins no le da el talento. Y si The Neon Demon es una comparación demasiado exagerada, podríamos citar La matanza de Texas o Psicosis, muestras extraordinarias sobre cómo el horror, el inconsciente, la imagen desestabilizadora, vive latente en la normalidad. Oz Perkins parece situarse en un punto intermedio entre estas dos formas sin acabar por gestar un territorio a la altura de las mismas. Aparte, y como ya dijimos, tampoco parece comprender demasiado bien lo enigmático. Sustrae mal. ¿Acaso porque no entiende la razón de ser del vacío? Si el cine último de Nicholas Winding Refn tiende al enigma, es precisamente porque se construye íntegro sobre el vacío. Como Alien, que reducía su puesta en escena a los básicos de la existencia. Nacer, comer, morir, matar y follar, ya que en la Nostromo no había espacio para la vida, sino para la mera supervivencia. Los primeros compases del Silencio de los Corderos también son un buen ejemplo de todo esto. La amplitud del bosque, la niebla y la fotografía apagada, los oscuros títulos de crédito y la sensacional música de Howard Shore disponen un marco enigmático por el que pulula solitaria la agente Starling. Un contexto que remite a lo cuentístico, territorio autoral de Perkins y no por casualidad, piedra de toque de lo siniestro en el famoso texto de Freud. El neurólogo austriaco se apoyaba en El hombre de arena de Eta Hoffmann para explicar su tesis y lo contrastaba con las explicaciones del psiquiatra Ernst Jens, que veía como caso excelente de lo siniestro a la duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente y a la inversa, de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado. Para él, la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas sabias y los autómatas es comparable a la que producen las crisis epilépticas y las manifestaciones de demencia. Freud, sin embargo, sostenía que lo siniestro no estaba tanto en la muñeca como en el propio hombre de arena, una postura que parece ratificar Perkins a través del personaje que interpreta Nicolas Cage. Un Longlegs que, no por nada, resulta mucho más enigmático y terrorífico cuando solo muestra una parte de su cara, algo similar a lo que ocurría con el John Doe de Seven, referente reconocido del director. Al contrario que Coppelius, que en el texto de Freud es una figura vista tras el velo, imaginada, doblada, delirada, Cage, puede que por su condición de productor del film, acaba por aparecer en todo su esplendor para desplazar la obra al territorio del cine de asesinos en serie. A priori, nada que objetar, si no fuera porque a. La película tampoco tiene capacidad para transformarse en otra cosa, y b. La terrorífica interpretación no puede por menos que empujarnos a pensar en figuras como la de John Wayne Gacy, lo que resulta un problema con un personaje sin apenas recorrido psicológico. Lo siniestro queda así malherido como emoción ligada a la angustia infantil. Que no puede ser reflejada ni por la interpretación vaciada de Maika Monroe, ni por su relación con un personaje aterrador que peca de exhibicionista. Quedaría para salvar la papeleta la excelente actuación de Alicia Witt, pero su interpretación es reducida prácticamente al golpe de efecto. Ella en primer plano y Cage tras el velo podrían haber pergeñado una fascinante obra sobre lo siniestro, pero Perkins muestra donde tenía que haber ocultado y viceversa, de modo que lo siniestro, como forma latente en la comunidad protestante anglosajona, solo puede funcionar desde el prejuicio, lo mismo que el satanismo como inversión de sus valores. Ambas cuestiones le hicieron a este espectador pensar en Lords of Salem, film de Rob Zombie que, por cierto y no por nada, apostaba por un triunfo decisivo de la imagen onírica, primigenia, bruta, en territorio de lo manifiesto. Es la diferencia entre tener claro o no dónde está el foco de tu obra.
Oz Perkins pasa de lo cuentístico a lo siniestro y de la comunidad religiosa a los satánicos sin elaborar un discurso hondo sobre ninguna de estas cuestiones. Y el hecho de que al final se vea obligado a explicar el argumento al completo mediante un esforzado flashback no refuta precisamente esta tesis.